El caso Tláhuac sacude las estructuras de gobierno de la capital del país, los gobiernos delegacionales, la Secretaría de Seguridad Pública, pero también instancias federales como el Senado y también, por supuesto, las autoridades policíacas federales o las militares como las que realizaron el operativo en Tláhuac. Hoy mismo la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, se reunió con el jefe de gobierno, Miguel Ángel de Mancera, para acordar operativos de seguridad en Tlalpan y, como usted podrá leer mañana en Excelsior, el delegado de Xochimilco acepta que el cártel de Tláhuac también está operando en Xochimilco. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y acompáñenme, vamos a ver unos datos para recordar, para contextualizar y regresar aquí a nuestro foro. El caso de Tláhuac parece haber entrado en un impasse después de la comparecencia del delegado Rigoberto Salgado en la Asamblea Legislativa, donde diputados de distintas fuerzas políticas cuestionaron omisiones en temas de seguridad del titular de la demarcación. ¿Qué sigue después de esto en un caso tan grave como el de la posible infiltración de la delincuencia organizada en una instancia de gobierno local? Morena, el partido del jefe delegacional, ha salido del debate público y mediático bajo la justificación de que ya dijo todo lo que tenía que decir del asunto. Los partidos que han reclamado la destitución de Salgado también han bajado el tono de la presión y el gobierno de la ciudad ha preferido seguir enfrascado en el debate sobre la presencia de los cárteles de la droga en la capital. ¿Cómo se deslindarán responsabilidades? ¿Quién rendirá cuentas? ¿Y cuál la estrategia para evitar la presencia de los cárteles en la capital? Posiciones. El cártel de Tláhuac, liderado por Jesús Pérez Luna El Ojos, intentó infiltrarse en el gobierno municipal de Chalco, reveló el alcalde Ramón Montalvo. El diputado del PRD, Mauricio Toledo, pidió que Salgado explique por qué Manuel Beltrán Vázquez, hermano de Edgar Beltrán Vázquez, jefe de sicario de El Ojos, y Nancy Cortés Gutiérrez, esposa de Felipe de Jesús Pérez Luna El Ojos, tienen registro de trabajar en la delegación. Además, pidió explicar cómo es su casa y cómo era antes, ya que en 1 año y medio ha crecido en su construcción. Los diputados del PAN, Luis Mendoza Acevedo, y del Partido Verde, Javier López Adame, reclaman al delegado avisar sobre inseguridad al gobierno central hasta después de que comenzaran las pesquisas. Por su parte, Salgado ha refutado que se limitó a decir que Tláhuac no discrimina al contratar personal, pues lo hace de buena fe. Pidió denunciar las acusaciones en su contra y dijo que son más de 1,000 oficios los que han enviado al gobierno central pidiendo mayor seguridad. La diputada de Morena, Citlali Hernández, reclamó que se culpe a Salgado por el tema de la inseguridad, pero que se haya rechazado a comparecer el secretario de gobierno de la ciudad, Hiram Almeida, responsable del mando único. El tema es linchar a una persona en vez de evaluar las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría y la Secretaría de Gobierno, dijo. Buenas tardes, arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy nos vamos a meter al caso Tláhuac. Usted lo ha venido siguiendo desde que fue abatido ahí justamente el jefe del cártel de Tláhuac y por un comando de la Marina, pero ha sacudido desde entonces las estructuras de los gobiernos locales, delegacionales, el gobierno de la ciudad y por supuesto hoy incluso se alcanza al Senado de la República, donde se plantea llevar o pedir que vaya el delegado de Tláhuac a comparecer a la Cámara Alta. Me da mucho gusto que esté con nosotros Mauricio Toledo, diputado del PRD, un placer. Mauricio, además, exdelegado de Coyoacán, o sea que como sabe, conoce bien no solamente las estructuras de las demarcaciones territoriales, sino además el oriente de la ciudad, donde no de hoy, sino desde hace mucho tiempo, se concentra buena parte de, digamos, el narcomenudeo, la venta de marihuana sobre todo, de la ciudad. Muchas gracias, Mauricio. Pepe, al contrario, un gusto por invitarme y poder explicarle a la sociedad y a ti mismo y a todo tu auditorio lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa y en la Ciudad de México. Y además, Mauricio, está con nosotros también Oliver Flores, que es el coordinador de comunidad de Excelsior. Trae una buena entrevista que mañana se publica justamente en la sección con el delegado de Xochimilco, porque acepta que el cártel de Tláhuac también está operando en Xochimilco. O sea que ya tenemos dos delegaciones
dos importantes delegaciones de la ciudad, Tláhuac y Xochimilco, y además información o movimientos que se están generando también en otras demarcaciones. Pienso en Tlalpan. Hoy Claudia Sheinbaum se reúne con Mancera para acordar operativos de seguridad en Tlalpan, pero también ver los movimientos que está habiendo en otras delegaciones. Sin embargo, uno sentía que después de la comparecencia que hubo con ustedes allá en la Asamblea, había entrado un pequeño impasse. No más para abrir boca, ¿dónde está el proceso en este momento? Pepe, bueno, Oliver, un gusto compartir esta mesa de reflexión. Bueno, estamos preocupados en la Asamblea Legislativa, Pepe, porque no puede suceder esto en la ciudad y por supuesto en el país. Tener un gobierno coludido por comisión o por omisión con la delincuencia no lo podemos permitir. Esto es un asunto más allá de partidos políticos. Y no tan solo, quiero comentarte, Pepe, no es un asunto tan solo con el tema del narcomenudeo, de la delincuencia, sino también tiene que ver con que el primer punto de acuerdo que presenté y después el segundo. El primero versa en una serie de contratos que financió una persona física, una empresa por 127,000 pesos y después dio contratos directos a esa misma empresa por casi 33 millones de pesos. Primero, primer punto de acuerdo que se aprobó por unanimidad era sobre ese tema, es decir, ya había irregularidades, ilegalidades por parte del jefe delegacional. Y el segundo, la relación clara y contundente del jefe delegacional, por lo menos con familiares que fueron contratados en la administración pública local, es decir, la jefatura delegacional. Y además... ¿Contratados? Por el jefe delegacional, es decir, una de las facultades que nos confiere la ley orgánica de la administración pública local es dar nombramientos. Así de sencillo, es nombrar a tus funcionarios de confianza. Y en el caso del líder coordinador de proyectos B, adscrito a la subdirección de finanzas de la Dirección General de Finanzas de Tláhuac, estaba el sobrino de Lojos, pero también su esposa, pero también las hermanas de su esposa y también su primo. Es decir, pero no tan solo es el dicho. El día de la comparecencia le llevé los cheques, llevé el número de contrato, llevé el nombramiento de la firma de él con el líder coordinador de proyectos. Es decir, está muy claro que por lo menos hay una clara relación, a mejor laboral, y eso significa omisión. Pero decías que también en el caso de Xochimilco hay familiares. Por ejemplo, las dos hermanas de Rigoberto Salgado, tiene dos hermanas, trabajando de subdirectora y de jefa de unidad departamental en la delegación Xochimilco. Seguramente sería muy bueno, aquí que estamos con Oliver, preguntarle, o sea, su relación política, económica, social y laboral de la persona que se le acusa de colusión con el narcotráfico y por otro lado al jefe de Xochimilco. De tal manera que ante esos casos, Pepe, la Asamblea tomó la decisión de solicitar su comparecencia. Fue dos puntos de acuerdo que un servidor presentó y fue de consenso. Se solicitó. Todos los partidos políticos, excepto Morena, Verde, PES, PANAL, PRD, PRI, PAN, todos con preguntas precisas, claras, contundentes, y el jefe delegacional no contestó nada. Nada de las pruebas de los lazos familiares, nada de las pruebas de los contratos, nada de firmas. A ver, el tema de los mototaxis no está en la legislación y no se pueden girar licencias y autorizaciones sin tener autorización de la ley. Y él se puso a dar autorización a más de 3,000 mototaxistas. Significa que además eran los que tenían trasiego de narcotráfico al interior de la jefatura delegacional o de la delegación de la demarcación, o por lo menos halcones que avisaban los operativos. De tal manera que ante esas pruebas contundentes se llevaron actas de nacimiento, bueno, llegaron videos de los ciudadanos, llegaron videos de verificaciones que hacía INVEA, donde llegaban y decían, esta obra no la puedes clausurar porque el Ojos te va a tratar y además es amigo del jefe delegacional o él ya sabe de qué se trata. Y entonces, ante esas pruebas, pues llegaron a la Comisión de Gobierno con Leonel Luna, con el diputado Iván Texta, con otros partidos políticos. ¿Está en proceso ya el juicio político? Ya está en proceso. O sea, está en marcha. La Comisión Jurisdiccional de la Asamblea ya está reunida y está analizando las pruebas. Y no tan solo, ¿ese es el Estado ahí? El Estado en la Comisión de Gobierno. Y la Comisión de Gobierno ya decidió y ya firmó el presidente de la Comisión de Gobierno solicitarle al diputado López Campa, que es militante del Partido Movimiento Ciudadano, sí, el inicio de la Comisión Jurisdiccional. Y con eso iniciar, porque ese es el formato y lo que nos faculta la Comisión Jurisdiccional. Por cierto, yo soy integrante de esos 5 integrantes, soy parte de esa Comisión Jurisdiccional, es citar a pruebas testimoniales, datos, informaciones, citar a funcionarios del gobierno de la ciudad, del gobierno delegacional, familiares. O sea, esa facultad, ustedes llaman a encausar. Encausar. Esa es la palabra. Encausarlo y después, a partir de los datos de información
y por supuesto de las pruebas, porque no podemos hablar nada más al aire, Sí. iríamos al Pleno, se dictamine en la Comisión Jurisdiccional y se presente, y necesitamos 44 votos, es decir, 2/3 partes de la Asamblea Legislativa. Y ahí vamos a ver qué diputado está a favor de la rendición de cuentas, de que el gobierno de Tláhuac, que todos hemos acreditado que tiene una relación con el narcotráfico, que a ver quién se atreve de los diputados a votar en contra de la institución del jefe de Ahora, delegación. está sacudiendo esto a las estructuras de gobierno local. No cabe la menor duda, a lo mejor no es demasiado visible todavía, pero los casos que traemos, y tú seguramente los traes súper frescos, Oliver, no dejan lugar a dudas de que se está moviendo y que los delegados están por lo menos tratando de cubrirse, y me imagino que no solo los de Morena, ni tampoco los del PRD, sino una cosa general. PRI. ¿Qué traes? Sin duda ha sido una sacudida para toda la ciudad, comenzando por el operativo en el que se abatió a Ojos, encabezado por la Marina, ¿no? Después hay delegaciones, ya más delegaciones, que están alzando la mano. En buena medida lo ha hecho Xochimilco, ha dicho, bueno, aquí tenemos presencia de Ojos, ¿no? Sí necesitamos ayuda. Que es de lo que se le acusa en buena medida a Salgado, de no haber dicho nunca, bueno, pues aquí está pasando. Omisiones, ¿no? Que es de lo que se le acusa. Y bueno, ahí vemos a la delegada de Tlalpan reunirse con el jefe de gobierno, también señalando que ha habido un incremento de hechos de delitos de alto impacto, principalmente en donde se han utilizado armas de fuego. Entonces, bueno, creo que sí es una problemática que se está viendo en toda la ciudad. Y a ver, tú me corregirás, pero reconoce que el incremento del uso de las armas de fuego está relacionado con el aumento del narcomenudeo en la delegación. Pero además, Pepe, Oliver, hay un tema. ¿Por qué hasta este momento se esperó la delegada de Tlalpan? ¿Por qué hasta este momento se esperó el delegado de Xochimilco? ¿Por qué nada más el jefe delegacional, Rigoberto Salgado, mandó 54 oficios después de que agarraron al hijo del Ojos? Es decir... a ver, ¿cómo lo interpretarías? ¿Están poniendo las barbas a remojar? Yo creo. O sea, es una historia de poner las barbas a remojar cuando ves que están incendiando las del vecino, o sea, las de Rigoberto. O como Pilato, me lavo las manos. Yo solicito seguridad, solicito presencia del jefe de gobierno, del Ejecutivo Federal, y digo, es un asunto de Tláhuac que se están empezando a lavar la mano. A ver, pero es lo correcto, ¿no? O sea, a ver, las delegaciones en asuntos de narcotráfico no tienen competencia y tiene que ser el gobierno central. No, pero lo grave de esto es que no se haga desde el primer momento que tomas posesión del gobierno. Tú primero dices, oye, hay puntos rojos, oye, aquí hay una venta, hay establecimientos mercantiles que se cree que ahí se reúne algún delincuente. Tú empiezas a denunciar, empiezas a clausurar establecimientos mercantiles que crees, yo lo hice, aunque peguen y después de gritos, pero tienes que tomar medidas, tienes que tomar decisiones. Y no se tomaron, creo que son tardías. Él habló de cerca de 1000 oficios, hasta donde recuerdo, Rigoberto, en la conversación que tuvo con ustedes. ¿Tenemos nosotros, en el periódico hemos documentado eso, Oliver? Sí, los oficios que la Pero misma... sí fueron 1000 antes del estallido del caso... No sé si sean 1000. Sí, bueno. Sí, tiene una carpeta amplia de oficios, pero lo que sí es raro es que muchos de ellos hayan sido después de la captura del hijo de Ojos, ¿no? Que fue en Guerrero. Fue en Guerrero, fue en Acapulco, ¿no? Después de participar ahí en unas competencias de motos y demás, a partir de ahí, pues parecía que era una especie de me vacuno, ¿no? Por si el tema crece. O sea, no fueron todos antes ni todos fueron después, según lo que tenemos aquí documentado. Y además, también hay que reconocer que un problema grave de los jefes delegacionales y de los presidentes municipales es que también no vas a competir o vas a pelear una lucha con un sistema pues, sin facultades, sin armas, sin patrullas, y apenas puede la Marina y el Ejército. También no que defiendan a los jefes delegacionales, pero también pues no se pueden poner tú por tú. Bueno, tú fuiste jefe delegacional de Coyoacán. De repente y para 6 patrullas. asuntos operativos de esta naturaleza tienes que recurrir al gobierno central. De hecho, si seguimos las reacciones que ha habido en los últimos, hoy mismo, tenemos dos, Mauricio, importante. Uno, en efecto, la atracción que quiere hacer del caso el Senado, lo que implicaría, digamos, es un buen dato. Llevar a nivel federal ese asunto. Y además, tú me comentabas hace un momento, no hay antecedentes de que un delegado haya ido a comparecer a la Cámara Alta. Y el otro es Mario Delgado, que dice, a ver, no solamente delegados, aquí este asunto hay que, incluso pide la destitución, le pide a Peña la destitución de Irán Almeida, el secretario de Seguridad Pública local. Acabas de dar un dato importante. Ya el Senado presentó un punto de acuerdo
están solicitando que comparezca el jefe delegacional, Rigoberto Salgado, que creo que es bueno, siempre hay que rendir cuentas, también hay que transparentar. Yo siempre he dicho, no es un linchamiento, sino se acredita, pero a mí lo que me preocupó es que hubiera dicho, oye, yo fui amenazado, o eran dirigentes importantes en el territorio, me representaban una organización social, o me sentía presionado. Nunca se le preguntó por parte del diputado del PANAL, diputado Corchado, le decía, oye, fuiste amenazado, oye, y él nunca, o sea, era la oportunidad de decir, sí soy amenazado, porque uno comprende que también, es más, uno mismo, yo mismo, andar denunciando esto en los medios de comunicación, pues también no crean que es muy fácil, Pues es muy sencillo. Está claro. Pero ya hay que tomar decisiones, y en ese caso, qué bueno que lo toma el Senado, y es un dato que la gente que lo está viendo es importante, ya el Senado lo manda a mandar a comparecer. Y segundo, ya cuando empieza a haber este tipo de actos institucionales, porque además fue el gobierno federal, fue la Secretaría de Marina, como lo dice bien Oliver, ya está el gobierno de la ciudad y la Asamblea Legislativa está actuando, ya empiezan a haber otros actores que quieren sacar raja política, es decir, ya que destituye a Irán Almeida, después que al jefe de gobierno, después al presidente de la República. Yo creo que en términos políticos, creo que hay que atender la cosa de manera seria y muy responsable. A ver, tema, deslindar responsabilidades, rendición de cuentas, y ahí parece que están involucrados no solamente los jefes delegacionales, sino otras instancias, porque el punto está llegando hasta el Senado. Estamos hablando del caso Tláhuac y cómo los efectos de esa bomba están irradiando las estructuras de gobierno de las delegaciones, pero no solamente locales, también están pegando en instancias del gobierno central y también del federal. Mauricio Toledo, me quedé contigo y era diputado del PRD y además exdelegado de Coyoacán. Deslindar responsabilidades, decíamos. A ver, al delegado de Tláhuac ya está en proceso de encauzamiento. Así es. Irán Almeida, ¿qué responsabilidad tiene el jefe de la policía local sobre este tema? Bueno, sobre el narcomenudeo en la ciudad. Oliver nos comentaba hace un momento, Xochimilco. Xochimilco también acepta que lo hay, igual que hoy lo hace Claudia Sheinbaum del Tlalpan. Bueno, a ver, siendo el jefe de la policía de la Ciudad de México, pues por supuesto hay una coparticipación como responsable de la seguridad o de la prevención del delito en la ciudad. Sería, aunque sea mi gobierno, mi amigo, mi compañero, decir que no es responsable de nada, pues sería mentirle al auditorio y a ti, Pepe, o aquí a Oliver. No, si es responsable, como nosotros somos responsables en hacer leyes que prevengan el delito, no, pero el problema de fondo no es Irán, no es el doctor Miguel Ángel Mancera, el problema es que el que estaba coludido con nombramientos, otra vez voy a lo mismo, y perdón que se ha repetido, que estaba coludido con esta serie de delincuentes, es el jefe delegacional y es militante de un partido, de tal manera que en el caso particular de lo que estamos denunciando, sí es el jefe delegacional. Ahora, por supuesto que tenemos que atender la prevención del delito, atacar el delito, perseguir el delito, y eso necesitamos la instancia de seguridad pública, por supuesto con el secretario Irán Almeida, por supuesto con el nuevo procurador y por supuesto con los órganos federales. Y yo soy de la gente que opina, por ejemplo, tengo diferencias, por ejemplo, con Morena, a nivel nacional, su programa de gobierno que dice que está en contra de que la Marina y que el Ejército esté haciendo estos tipos de operativos. Yo creo que sí, porque creo que tiene que ver por la seguridad nacional. Y un tema de seguridad nacional no tienes que hacer una maestría en inteligencia, en seguridad nacional, es que la estabilidad y la gobernabilidad es fundamental y tiene que estar el ejército y la marina. Bueno, tanto es así que creo que no es que estemos dejando a un lado, también Irán tendrá que ir en su momento a la Asamblea Legislativa. Por supuesto, no descartamos que asista a aclarar Tláhuac, Xochimilco y toda la Ciudad de México. Sí. Tenemos en esa parte de la agenda legislativa citarlo, pero el tema que nos incumbe y que además lo hace muy inteligente. Morena dice a Irán para desviar el tema de la ciudad cuando el tema de fondo se llama Tláhuac. Ahora, Mauricio Toledo, vienes, sí, como diputado hoy, pero con la experiencia de delegado en Coyoacán, ¿cuáles tendrían que haber sido los cauces que debió haber tomado el delegado en Tláhuac, Rigoberto Salgado? ¿Qué tendría que haber hecho cuando vio que en las motocicletas, en los mototaxis, se trasladaba droga, cuando había un personaje que todo el mundo conocía dentro de Tláhuac, de manera coloquial, todo el mundo sabía de la presencia de Lojos? Vecinos de Tláhuac, si tú le preguntas a gente que vive en Tláhuac, sabía de Lojos, ¿no? ¿Qué tendría que haber hecho él como delegado? ¿A dónde tendría que haber acudido? ¿Cuál era el camino? Pero, por supuesto, ir a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, ir con el secretario de Seguridad Pública, ir con las instancias federales, solicitar una reunión con el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa, con el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados,
tendría que haber hecho todo un racionamiento en materia presupuestal. Aparte de presidir la mesa directiva, Pepe, Oliver, y ser integrante de la Comisión Jurisdiccional, presido la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Y no hubo una solicitud puntual, oye, tengo un tema de inseguridad grave, contundente, tengo esto. Nunca planteó cámaras, nunca presentó un programa de prevención del delito contra las adicciones. Es decir, tú haces todo un planteamiento general y global. Y si tú tienes eso y acreditas, dices, bueno, está preocupado el jefe delegacional, pero no se vio una preocupación. Es más, solicitaba otro tipo de temas en la comparecencia presupuestaria. Bueno, nada más les voy a dar un dato. Por si un día dices que no tiene presupuesto, tiene un subejercicio de 155 millones de pesos al año no ejercido. Y no me digas que seguridad pública. Entonces, no tiene recursos, pues hubiera licitado patrullas, hubiera licitado policía auxiliar, hubiera hecho cámaras. Es decir, tú ves su POA, su programa operativo anual, no hay un trabajo de prevención al delito. Tú vas a Gustavo Madero, tú vas a Iztapalapa, bueno, en Coyoacán, ahorita por ejemplo en Coyoacán, todas las escuelas de primaria tienen cámaras de seguridad en todas las escuelas primarias. Ahí se ve cuando hay una intención. Bueno, a ver, Cuauhtémoc, aunque sea de oposición a mi partido, Ricardo tiene un programa de prevención de delitos. Es decir, tú ves la intención, las ganas, ¿no? O sea, lo palpas. A ver, hasta ahí entendemos y está deslindado, digamos, las omisiones de parte del delegado. Pregunto, a nivel del gobierno central, ¿qué responsabilidad ves, por ejemplo, hablamos prevención y ataque a la delincuencia, pero desde que prácticamente comenzó esta administración, Mauricio, la política del gobierno ha sido, aquí no hay cárteles, aquí no hay crimen organizado? ¿No es esa también una forma de responsabilidad indirecta? A ver, un cartel o una estructura delincuencial no nace ni crece de noche a la mañana. No es de un año, ni de 4, ni de 5, ni de 6, ni de 8 años. Ustedes saben que un cartel, una estructura, tiene pirámides financieras, tiene nexos al interior de gobiernos, tiene redes con financieros, con instituciones bancarias. Es decir, es una red de protección financiera, política, de seguridad de ellos mismos. Es decir, no nace. Entonces, sí hay que hacer una crítica de que desde los gobiernos, yo calculo que aproximadamente del gobierno de Andrés Manuel, Marcelo, y ahora se ha venido profundizando, pero también tiene un porqué que tiene que ver con nivel federal. Acuérdense que en la época del presidente Felipe Calderón se hicieron muchos operativos a nivel nacional, y acuérdense que se dividieron varios los carteles, es decir, era un jefe de cartel y después de ese cartel hicieron 10, 15, 20, 30, y entonces esa ramificación, esa ampliación, pues se dificulta. Entonces, no estoy justificando, es decir, hablo un poco que sería un momento, Pepe, de profundizar esos temas que además... Sí, porque además no han sido los únicos. Tenemos, y también lo tenemos documentado, Oliver, y es, bueno, denuncias de narcomenudeo en Miguel Hidalgo. O sea, esto no es nuevo. Sí. En Azcapotzalco, en Gustavo Madero. Ahora, sí, exactamente. En Coyoacán, no es un tema de partidos políticos, es una realidad estatal de la Ciudad de México y del país. Bueno, a ver, hay un tema más de fondo. Acuérdense que antes era México, en los 80, 70, 80, 90, todavía, un colotazo en el 2000, era un paso. Acuérdense que era un paso y iba a Estados Unidos. Era así. Era muy poco lo que se quedaba. Ahora ya no tan solo se trafica, sino ahora se ha convertido lamentablemente en nuestra sociedad en consumidor. El caso de Tláhuac, cómo está sacudiendo las estructuras del gobierno de la ciudad y se proyecta al nivel federal. Tu experiencia como delegado en Coyoacán, porque en efecto no es un asunto privativo de un partido, estamos hablando de que ha sacado a la luz una problemática que se venía denunciando en distintas delegaciones. Miguel Hidalgo, tú lo viviste también en Coyoacán, aunque Tláhuac tiene la particularidad, digamos, de tener los señalamientos sobre la infiltración del cártel a las estructuras del gobierno. Yo tengo la experiencia, uno, de una buena coordinación con los órganos federales, con los órganos locales. Tercero, tú como gobernante tienes que trabajar para todos, y me refiero para todos, tienes que trabajar para todos los sectores de la sociedad. Y un tema, miren, en 3 años construí 12 casas de cultura. En 3 años de mi administración construí 6 albercas donde 2,000 niños, nuevas, semiolímpicas, donde 2,000 niños practican el deporte, y empasté todas las canchas de fútbol. Pero ahí tienes clarísimo, o sea, ¿cómo se ha deteriorado la seguridad, Oliver, en Coyoacán? ¿Por qué te gusta? ¿En los últimos año y medio? Sí, ajusticiamientos en el centro de Coyoacán, en la zona histórica, un notario, un abogado.
Y no se diga en otras zonas como los Culhuacanes. Ahora, ¿no? acuérdense, etcétera, son temas acuérdense que el difíciles. tema del centro de Coyoacán, acuérdense del tema de Francisco Sosa, Sí. de varios casos, Ajá. han sido temas relacionados con temas nacionales, que después hubo atracción de la Procuraduría y no tiene que ver con temas locales. Fue un ajuste de cuenta con tema de Chihuahua y de lo mismo que yo he leído en los medios de comunicación y que salieron las autoridades federales a decirlo. Lo que sí creo que es que tenemos que hacer un gran acuerdo por la ciudad y a nivel nacional. Tenemos que velar ya por más allá de intereses partidarios, Y eso- es cómo prevenir, y eso cómo es lo- perseguir el delito. Y eso es lo que está buscando el Senado, digamos, desde esa máxima instancia federal, promover esta clase de acuerdo, o lo que está buscando, digamos, es poner reflectores sobre Tláhuac, Moreno, López Obrador. Pues bueno, ¿Ante qué estamos? también cada quien tiene que sumar sus costos políticos. O sea, porque de repente si hubiera sido un gobierno de Iztapalapa de nuestro partido, ya nos estarían linchando, y estarían mafiosos del poder, el narcotráfico, ellos son la mafia, no. Pero cuando les toca, ellos tienen que pagar su costo político. Digo, no estamos haciendo una persecución política, no es un linchamiento político, pero ellos tienen que asumir su costo político. Es militante de un partido, milita, y además en su momento su dirigente nacional decía, hay un video que por cierto lo sacó muy bien Grupo Imagen Excelsior y varios medios de comunicación, donde decía, Rigoberto Salgado es honesto, es transparente, es un ejemplo a seguir. No lo digo yo, lo dijo López Obrador. Y entonces, y después aparece en esto. O sea, esas son las cosas que tienen que asumir su costo político y seguramente la línea, sé que presentó el punto de acuerdo el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Sí, fue el PAN, ¿no? Fue el PAN. Sí. Y entonces, seguramente, pues, tener una lucha también pues para rendir cuentas, también para pues ayudar a los ciudadanos de Tláhuac, pero seguramente también pues tiene una intención política. Y es que además tú me recordarás, Oliver, pero a ver, no recuerdo, digamos, el caso de Morena, la mayor aproximación que pudiera haber salpicado un tema de narcotráfico o de penetración del narcotráfico fue el caso de los Abarca con Iguala. Sí. y el de Iguala con López Obrador, pero como no recuerdo Y no en la Ciudad de no México, recuerdo ninguno en la Ciudad de México, pero además no recuerdo ningún político ni ningún partido que le haya pegado tan directamente. No. Y en ese sentido quería preguntarle al diputado, ya hablando de costos políticos, pues pareciera que en la Asamblea será un poco un día de campo el hecho de la jurisdiccional, la comisión jurisdiccional, que si Por la comprueban, por la composición, que si comprueban que Salgado tenía vínculos o que actuó por omisión, llevarlo al Pleno. Pero en el Pleno, ¿cómo están ahí ustedes? Lo acabas de decir muy bien, Oriol. A ver, Es mayoría calificada, ¿no? no, 2/3 partes. Sí. Ese es el gran problema. O sea, la Comisión Jurisdiccional no tiene problema, hay una mayoría que coincide, no por ser una mayoría ¿Cuántos son? mecánica, ¿Cinco? son 5. De los Está la cuales- diputada honorarias que Gustavo Madero, está Israel Betanzos del PRI, está diputado Delgadillo del Partido de Acción Nacional, su servidor Mauricio Toledo, y está López Campa. Diríamos que hay una coincidencia en los grupos parlamentarios, pero Ajá. además tenemos que guardar el debido proceso, es decir, tenemos que recabar información, testimoniales, documentales, tenemos que citar a comités vecinales, tenemos actores ciudadanos de la delegación, funcionarios que se les menciona. O sea, la Comisión Jurisdiccional tiene que hacer su trabajo. Y a partir de eso se dictamina, se vota y se presenta a la Comisión. Ahí necesitamos 44 este diputados. tema te lo vas a llevar hasta junio del próximo año. No, yo creo que no, lo tenemos que hacer en 2 meses. No puede, a ver, ¿por qué? Porque si lo hacemos en mayo, junio, pues va a ser un asunto político. O sea, esperan 2 meses antes de la elección y es un golpe político. No, hay que llevarlo conforme a derecho, con pruebas, documental. Y ojo, yo soy de la gente que opina, porque también, lo decimos, el hinchamiento mediático también se puede crear. También no digo, o sea, pero hay cosas que sí se han acreditado. Entonces, queremos que la Comisión Jurisdiccional se lleve conforme a derecho. Estamos muy preocupados en que de verdad se lleve un asunto con veracidad, con transparencia, que no sea un asunto de venganza política o de costos políticos. De venganza política, pero tampoco de deslindes. ¿Cómo sientes, Oliver, que le ha pegado esto al jefe de gobierno? A mí me dio la impresión en un principio que le iba a pegar muy fuerte por pensar esta idea que se había manejado de que no existen cárteles y que de pronto aparezca uno en donde hay un operativo que interviene la Marina. Y que hoy sea insostenible. Y que le iba a pegar durísimo al gobierno de la Ciudad de México. Me parece que el gobierno de la Ciudad de México no le ha pegado, no le ha impactado. Tiene presencia, a pesar de tener presencia de 1,400 policías en Tláhuac, estar haciendo operativos en Tláhuac y en Xochimilco contra mototaxistas, etcétera, pareciera, siento yo, es mi perspectiva, que no le ha pegado tanto al gobierno de la ciudad, al gobierno central, ¿no? Pareciera que está actuando. Coincido yo también. Más bien el costo político lo veo a Morena, que ya ubican al delegado como militante de ese partido,
Además, veo como que muy escondidos en el tema, no han dado la cara, entonces eso da mucho que desear ante la ciudadanía. La ciudadanía es muy crítica en la ciudad, muy reflexiva, y entonces la pregunta es ¿por qué no salen a los medios? ¿Por qué? Lo dijiste muy bien, Pepe, que dijeron y que mencionaron, pues ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Esa ha sido la política, así es. Entonces, eso pues no han aclarado, no han profundizado. Era para que Pero además va a ser aquí. inevitable, porque si esto se lleva al Senado, como parece que puede ser por el punto de acuerdo que acordaron hoy, es un asunto que van a tener que debatir ahí. Y a nivel federal, sería, Pepe, yo estoy de mejor disposición que ojalá viniera un diputado de Morena, un diputado del PAN, a hacer una mesa para que de verdad es que nos pongamos de acuerdo, porque repito, es un asunto, yo soy muy insistente en eso, Pepe, es un asunto de todos, de los medios de comunicación, de la autoridad, de los diputados, tenemos que hacer nuestro trabajo, si no las cosas van a pasar una vez más, sucedió, no pasó nada, y es cuando la gente, por eso ya no cree en la política. ¿Por qué? Porque no ven que resolvemos las cosas, porque lo vemos como un asunto político, y la verdad estos temas son como cáncer, se va dispersando cada día más, y va siendo un cáncer que después no se va... Metástasis. Morena dice, yo quiero un lugar en la jurisdiccional, no es posible eso. No, a ver, eso te lo digo. Pero ¿cómo puede participar con voz pero sin voto, no? Claro, a ver, como presidente de la mesa directiva, como integrante de la comisión de gobierno, se hizo una negociación, se le invitó a ser parte de todas las comisiones, lo rechazaron, no participan en ninguna comisión, pero además tienen asesores, secretarios técnicos como si participaran. No va a ser, ya pasó su momento, ya pasó su tiempo, y pues ellos dicen que ellos no legislan en las comisiones. O sea, ¿no se va a poder defender Morena en la comisión jurisdiccional? Se van a legislar al pleno. Al pleno. Hasta el pleno todo. Al pleno. Bueno, pues vamos a seguir con el caso, te tomo la palabra, vamos a buscarlos para ver si podemos tener un debate en el que pueda venir también el PAN. Desafortunadamente tuvo un contratiempo el PAN para estar hoy en esta mesa, pero lo volvemos a convocar porque además es un tema que se va a seguir dando mucho de qué hablar. Muchas gracias, Mauricio Toledo, diputado del PRD y más exdelegado de Coyoacán. De verdad, un placer haberte tenido. Seguimos sobre lo mismo. Oliver Flores, coordinador de Comunidad de Excelsior. Como siempre, un placer. Gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.